Se nos pide dividir las expresiones racionales, luego indicar el dominio. Dividimos expresiones racionales al igual que dividimos fracciones. En lugar de dividir por una fracción, multiplicamos por el recíproco. Así que escribamos este primer cociente como un problema de multiplicación. En lugar de buscar por 27x al tercero sobre 30, lo multiplicaremos por 30 sobre 27x en cubos. Entonces tendremos 6x al cuadrado dividido por 5 por 30. Dividido por 27x en cubos. Este producto es igual al cociente. Para multiplicar fracciones, multiplicamos los numeradores, multiplicamos los denominadores y luego simplificamos la fracción. El numerador es 6x al cuadrado por 30, el denominador es 5 veces 27x al cubo. Sin embargo, antes de determinar estos productos, escribiremos cada término utilizando factores primos para que podamos identificar fácilmente los factores comunes entre el numerador y el denominador, que se simplificarán a 1. Entonces escribiremos 6x al cuadrado como 2 veces 3 veces x veces x. La factorización prima de 30 es 2 veces 3 veces 5. En el denominador 5 es primo. La factorización prima de 27 es 3 factores de 3. Entonces 27x en cubos es 3 veces 3 veces 3 veces 3 factores de x. Y ahora identificaremos todos los factores comunes entre el numerador y el denominador. Comparten un factor común de 3, dos factores comunes de x. Otro factor común de 3, y un factor común de 5. Sabemos que cualquier valor distinto de 0 dividido por sí mismo es igual a 1, y por lo tanto, todos estos factores comunes se simplifican a 1. 3 dividido por 3 es igual a 1, x dividido por x es igual a 1, y así sucesivamente. Los factores restantes nos dan la expresión racional simplificada. En el numerador tenemos 2 por 2, lo que equivale a 4. En el denominador tenemos 3 veces x, que es igual a 3x. Entonces el cociente dado se simplifica a 4 dividido por 3x. Sin embargo, aún necesitamos determinar el dominio. Determinar el dominio de un cociente es un poco diferente a determinar el dominio de un producto. Comenzamos con nuestros números reales y luego excluimos los valores que hacen que el denominador sea igual a 0 o que el numerador del divisor sea igual a 0. La razón por la cual el numerador del divisor no puede ser 0 es porque la división por 0 no está definida. Entonces ambas fracciones tendrían división por 0 si los denominadores son 0 y también tenemos división por 0 si el divisor fuera 0, lo que sucede cuando el numerador es igual a 0. Observe que ambos denominadores de las fracciones son constantes y, por lo tanto, nunca serán 0. Pero mirando el numerador del divisor, observe cómo si x es igual a 0, el numerador sería 0, y estaríamos dividiendo por 0, lo que no está definido, lo que significa que debe excluir 0 del dominio. Por lo tanto, el dominio es todo real, excepto 0, que a menudo simplemente establecemos como x no puede ser igual a 0. Esto significa que el dominio es todo real excepto 0. Ahora, para el segundo ejemplo, nuevamente, en lugar de dividir por esta fracción, multiplicaremos por el recíproco. Entonces tendríamos 8 y al cuadrado dividido por la cantidad y más 3 veces el recíproco de esta fracción, que es la cantidad y al cuadrado menos 4, y menos 21 dividido por 4 y hasta el cuarto. Ahora que tenemos un producto, multiplicamos los numeradores y multiplicamos los denominadores. El numerador es 8 y al cuadrado por la cantidad y al cuadrado menos 4 y menos 21. El denominador es la cantidad y más 3 veces 4 y hasta el cuarto, escribamos que como 4 y hasta el cuarto veces la cantidad y más 3. Y ahora factorizaremos el numerador y el denominador. Escribamos 8 y al cuadrado como 2 veces 2 veces 2 veces y veces y. Y ahora factorizaremos y al cuadrado menos 4 y menos 21 en dos factores binomiales. Los términos en las primeras posiciones son y. Los segundos términos son los factores negativos 21 que suman 4 negativos, que son 7 negativos y 3 positivos. Entonces, un factor es y menos 7, y un factor es y más 3. En el denominador escribiremos 4 y al cuarto como 2 por 2 por 4 factores de y. Y la cantidad y más 3 no tiene en cuenta. Y ahora busquemos los factores comunes entre el numerador y el denominador que se simplificarán a 1. Comparten dos factores de 2 en común, así como dos factores de y un factor de y más 3.
Nuevamente, todos los factores comunes entre el numerador y el denominador se simplifican a 1, porque cualquier valor distinto de 0 dividido por sí mismo es igual a 1. Entonces 2 dividido por 2 es 1 aquí, así como los cocientes restantes. Los factores restantes nos dan la expresión racional simplificada. En el numerador tenemos 2 veces la cantidad y menos 7, en el denominador tenemos y por, y que es igual a y al cuadrado. Entonces este es nuestro cociente simplificado. Ahora necesitamos determinar el dominio. Para determinar el dominio, comenzamos con todos los números reales, y luego excluimos los valores que forman cualquier denominador en el cociente original igual a 0, así como cualquier valor que haga que el numerador del divisor aquí sea igual a 0. Bueno, y más 3 es igual a 0 cuando y es igual a 3 negativos. Entonces sabemos que y no puede ser igual a 3 negativos. Aquí se muestran los factores de y al cuadrado menos 4 y menos 21. Tenemos y menos 7 veces la cantidad y más 3. Ya hemos excluido 3 negativos. Observe que 7 positivo hace que y menos 7 sea igual a 0, por lo que y no puede ser igual a 7. Y luego observe que 4 y hasta el cuarto es 0 cuando y es igual a 0, por lo que también debemos excluir y es igual a 0. Por lo tanto, el dominio es todos los números reales, excepto 3, 0 y 7 negativos, o podemos decir que y no puede ser igual a 3 negativos, y no puede ser igual a 7 positivos, y no puede ser igual a 0. Espero que hayas encontrado esto útil.